A reading from the book of Numbers. Lectura del libro de los Números. From Mount Hor, the En children of aquellos Israel días, set desde el out on monte the Red Hor, Sea road se to encaminaron los bypass the hebreos land hacia el mar Rojo, and rodeando with el their territorio patience de Edom. worn out by the El journey, pueblo estaba the people extenuado del complained camino y against habló God contra and Dios y Moses. contra Moisés. Why have you brought ¿Por us up qué nos has to sacado Egypt de to Egipto para die in morir this en el desert, desierto? where there is no No food tenemos or pan water? ni agua, We are disgusted y nos with da this wretched náusea food. ese pan sin cuerpo. In punishment, the Lord El Señor sent envió among contra your el people pueblo seraphic serpientes serpents, venenosas que los which bit the mordían, people, so y that many of murieron them died. muchos israelitas. Then the people came to Entonces el Moses and pueblo said, acudió a Moisés We diciendo: have sinned in Hemos complaining pecado against hablando the Lord contra el your Señor God. y contra ti. Pray the Lord to take Reza these al serpents Señor para away que from us. aparte de nosotros las So serpientes. Moses prayed to the Moisés Lord, rezó al Señor por and el the Lord pueblo, said to y el Moses, Señor le Make respondió: a seraph Haz and una mount it on serpiente a y pole, colócala and en un whoever looks at it estandarte. after Los doing it mordidos de will live. serpientes quedarán sanos al Moses mirarla. accordingly made a Moisés hizo bronze una serpent serpiente de and mounted bronce it y la on a colocó pole. en un And estandarte. whenever anyone Cuando who una had been serpiente bitten by a mordía serpent a uno, looked at the miraba bronze la serpent, serpiente de he lived. bronce y quedaba curado. Verbum Domini. O Lord, hear my prayer Señor, and escucha let mi my cry oración, come to you. que mi grito llegue hasta ti. O Lord, hear Señor, my prayer escucha mi and oración, let my que cry mi come to grito you. llegue hasta Hide ti. not your face No me from me escondas tu in the day rostro of my el día de distress. la desgracia. Incline your ear to Inclina me tu oído in the hacia day mí. when I Cuando call, te answer me invoco, speedily. escúchame enseguida. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. The nations shall revere your Los name, gentiles temerán tu nombre, and all the kings of the los earth reyes your del glory. mundo tu gloria. When the Lord has Cuando el rebuilt Señor Zion reconstruya and Sión appeared in y his glory, aparezca en when su he has gloria, y regarded se the vuelva a prayer las of the súplicas de los destitute and indefensos, not y despised no their prayer. desprecie sus peticiones. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. Let this be written Quede from esto generation escrito to para la generation, generación and let his futura, future y el creatures pueblo que será praise the Lord. creado alabará al The Señor. Lord looked down Que el from his Señor ha holy mirado mountain. desde su From heaven excelso he santuario, beheld desde el the earth cielo se ha fijado en to la hear the tierra, groaning of para the escuchar los prisoners, gemidos de los to release cautivos those y doomed to librar a die. los condenados a muerte. Señor, escucha mi oración, que mi grito llegue hasta ti. La semilla es la palabra de Dios y el sembrador es Cristo. Todo aquel que lo encuentra tendrá vida eterna. Gloria y honor a ti, Señor Jesucristo, Rey de eterna gloria. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Jesus said to the Pharisees, En aquel tiempo I am dijo going Jesús a los away, fariseos: and you Yo will me look for me, voy y me buscarán but you y will die in morirán your por su sin. pecado. Where I am going, Donde yo you voy no cannot pueden come. venir ustedes. So the Jews Y said, los judíos He is comentaban: not going to kill ¿Será que himself, va a suicidarse y por because he eso said, dice, Where I am donde yo going, voy you no cannot pueden come? venir ustedes? He said to them, Y él You continuaba: belong to what is below, Ustedes son de aquí I abajo, belong to what is yo above. soy de allá arriba. You belong to this Ustedes world, son de este mundo, but I do yo not no belong to this soy world. de este mundo. That is why I Con told razón you les that he you will dicho que die in your morirán por sus sins. pecados. For if you do not Pero believe si no that I creen que yo am, soy,
morirán die in your por sus sins. pecados. So they said to him, Ellos le Who are decían, you? ¿quién eres tú? Jesus said to them, Jesús les What I contestó, told you from the beginning. después de todo, ¿para qué I have seguir much to say hablándoles? about you in Podría contradiction, decir y condenar muchas but the one who cosas en sent me ustedes, is true. pero el que me envió What I es heard from veraz, him y I yo tell the comunico al world. mundo lo que he They did aprendido not de él. realize that he Ellos was no speaking to comprendieron them que of the les hablaba Father. del Padre. So Jesus said to Y them, entonces dijo When you Jesús, lift up the Son of cuando Man, levanten al Hijo del you will Hombre, realize sabrán that que yo I am, soy, y que that no I do hago nothing nada on por my mi own, cuenta, but I say sino que only hablo what como the el Father Padre tells me ha me. enseñado. The one who sent El que me me envió is está with me. conmigo, no me ha He dejado has not solo, left me alone, porque yo hago because I siempre always lo do que what le is pleasing agrada. to him. Because he spoke this Cuando way, les exponía many esto, came to believe in him. muchos creyeron en él. Verbum Domini. If I'm being honest, today's first reading has been Si one of the somos most honestos, la disturbing primera accounts for lectura me de hoy in ha the Old sido uno de Testament. los relatos más On the surface, it perturbadores para appears mí the en el Lord Antiguo God has Testamento. severely En la overreacted superficie to the parece que el complaining Señor of his Dios people against ha him and reaccionado against en Moses. exceso severamente As Christians, we ante believe la that God is protesta a de su loving pueblo Father, contra and that he Moisés. desires not the Como death of the cristianos sinner, sabemos but que that the Dios es sinner un Padre que nos might ama turn from his y que wicked Él ways desea no and la live. muerte del pecador, sino And que yet, el how can we pecador reconcile le dé la that with espalda today's al first reading? pecado y tenga vida. The people Sin of embargo, Israel ¿cómo seem to podemos be genuinely reconciliar struggling with the esto con la fact that primera they have been lectura de hoy? journeying El for pueblo de the Israel longest time through the desert parece estar and teniendo have been dificultad sustained con by a el very limited diet. estar deambulando And the por mucho text tiempo en el itself does desierto. not give us much El texto information. mismo no nos da All mucha we see is that the información. people are losing their Lo que vemos es patience que el pueblo and that está they complain perdiendo la against God and paciencia Moses. y se quejan contra Dios y This hardly Moisés. seems like a scenario Esto that justifies difícilmente sending parece un seraph escenario serpents que among the justifique people mandar so that serpientes many of them die. venenosas entre el pueblo para que It muchos does not mueran. seem right that the people No deserve parece to correcto que die el pueblo simply merezca because morir they have complained. solo por quejarse. However, when we are reading the accounts Sin like embargo, this, cuando we leemos need to be very relatos cautious not como to read estos, too hay much que into it. tener mucho cuidado en The no scriptures are not meant to be taken buscar as strict historical un, accounts or mucho documents, significado en él. but as the Las means through which escrituras no God deben ser communicates tomadas his como message of relatos o salvation to documentos us. históricos, sino como el To be medio a sure, través the del cual biblical Dios comunica accounts su do mensaje de contain salvación. legitimate historical Los relatos information. bíblicos sí Yet this is not the contienen primary información reason to histórica read Scripture. legítima, sin embargo, esta no es la We razón do not read principal para today's leer las account as escrituras. if it is a No detailed leemos el chronicle of relato de él actual como si fuese events, una crónica but as a detallada de story that eventos communicates to reales, sino us una historia que an nos important comunica spiritual or moral lesson. una The lección crucial point of this moral o account is espiritual not whether importante. the people deserved Los such puntos punishment from the esenciales Lord, de este relato no es si nor el whether the pueblo Lord merecía punished his people too este castigo severely. del Señor o si el Señor había What is castigado muy important severamente al is the pueblo. fact that the Lo people have sinned importante es que el against the pueblo Lord, había pecado and the Lord contra el has dealt Señor with his people y el accordingly. Señor lidió con su pueblo The de primary manera message apropiada. of this reading is El not the mensaje brutal principal vengeance of no God, es la brutal but the venganza need de for Dios, people to sino la recognize the necesidad de que el gravity pueblo of their sin, reconozca la gravedad so de that they su might be pecado moved to repentance and para que conversion. sean llevados al arrepentimiento y la When we conversión. consider the seraph serpents Cuando and the consideramos las corresponding serpientes remedy venenosas that the y Lord el prescribes for his remedio people, correspondiente que el Señor perhaps things describe become a para su bit clearer. pueblo, quizás las cosas se vuelven When the más people claras. sin against the Lord Cuando el pueblo by peca complaining contra el against him Señor and al his servant quejarse Moses, contra él the y source su of their siervo suffering Moisés, is no la longer fuente de su their sufrimiento lack ya of no es diverse food su choices, falta but the de serpents that are biting the diversidad de people and alimentos, killing sino las many of serpientes que them. están mordiendo al pueblo y matando muchos de And ellos. Moses thus prays to the Lord, Moisés, pues who así, commands him to make a seraph ruega al and mount Señor, it on a quien le pole. manda And hacer whoever looks una upon serpiente the y serpent ponerla sobre una after vara, y being aquel que mire a la bitten will serpiente live. después de haber sido And it mordido seems tendrá odd that vida. the Lord has chosen to have Parece raro que el Moses Señor make an elija que image Moisés of the haga very una thing that is imagen causing de pain la and cosa suffering to the misma people, que está causando el so that dolor y they might sufrimiento be al pueblo, healed through it. para que sean sanados a través de ello. Why are they instructed to look upon a ¿Por qué representation tienen of que the mirar cause of their una suffering? imagen de la causa de su And once again, the sufrimiento? text itself does Una vez not give us más, the el answer texto directly, mismo no nos da la but we respuesta can think about it this directamente, way. pero podemos pensar Basically, by de la manera requiring the people siguiente. to look upon the bronze Básicamente, serpent, al requerir que they el are being pueblo mire la compelled serpiente to de bronce, recognize están the siendo consequences obligados of a their sin. reconocer las consecuencias de su pecado.
Their sin is ugly Su pecado es and feo y leads to dañino death and to y destruction. lleva a la muerte And by y la looking upon the destrucción. serpent, they are Y al compelled mirar to a la face their serpiente, sin head on, se ven obligados to a acknowledge it enfrentar su and to repent. pecado, a reconocerlo y a As they see the arrepentirse. ugliness of their sin Al ver la right before fealdad de them, su pecado ante their ellos, acknowledgement of it is the first su step reconocimiento de este towards es el primer authentic paso healing, towards hacia authentic la repentance sanación and lasting auténtica y conversion. arrepentimiento auténtico y conversión duradera. And the episode of Moses and the El bronze serpent episodio de Moisés is y la not an serpiente de insignificant bronce event in the no Old es un Testament. evento insignificante In en el fact, Antiguo our Lord Testamento. himself De hecho, el Señor references the lifting mismo up of the bronze serpent alude in el relation to his own levantamiento de crucifixion and la death. serpiente de bronce con He respecto a says su in propia John crucifixión y 3:14, muerte. En San and as Juan Moses lifted up the serpent in 3:14, the él wilderness, dice que así so como must the Son Moisés of Man be elevó lifted up, la serpiente en el that whoever desierto, así el believes in Hijo del Hombre him debe ser may have elevado eternal para life. que el que crea en él tenga vida eterna. And then in today's gospel reading from Y luego en John el chapter Evangelio 8, de hoy, de San Juan Jesus capítulo 8, alludes to the lifting Jesús up of the serpent alude again. And al he says, levantamiento de la when you serpiente una lift vez up the más Son cuando of dice, Man, then cuando you will hayan realize levantado that I al am, Hijo del Hombre, and entonces that I do conocerán nothing of que my yo own, soy y que but I no hago say nada por only mi cuenta. what the Father Lo que el taught me. Padre me enseñó, eso digo. And as the people of Israel looked Y cuando el upon pueblo the de bronze Israel serpent mira a la and serpiente recognized the de ugliness of bronce their y sin, reconoce la fealdad de su so those pecado, who look with the eyes of faith upon aquellos the que Son of miran con los Man ojos de la fe lifted al up Hijo on del the Hombre cross will levantado en la see not cruz, only the absolute verán hideousness no of all solo sin, la but fealdad also the absoluta de incredible todo depths pecado, of God's sino también la ever-flowing mercy. increíble profundidad de la infinita If Jesus misericordia does de nothing Dios. on his own, Si Jesús no but hace only nada what the por Father cuenta taught propia, him, sino solo lo que then le the enseña Father el has Padre, truly taught him entonces el Padre never to condemn. verdaderamente le ha enseñado a Even nunca as the sin of condenar, the world assaults him, mocks a him, pesar que el spits pecado upon del him, scourges mundo him, lo asedia, se and burla ultimately de él, nails le him to the escupe, cross. lo flagela y al final lo clava en If the la words of cruz. Jesus Christ Si las palabras serve de to heal our Jesucristo souls and sirven bring us para sanar salvation, nuestras almas then y surely the darnos words, Father, salvación, forgive por them, seguro for entonces they las know not what palabras, they do, Padre, should resonate deeply perdónalos porque within no us. saben lo que hacen, deben resonar And as we move through profundamente these dentro de final 2 nosotros. weeks of the Y al season of avanzar en Lent, estas últimas 2 the semanas del focus tiempo of de the church Cuaresma, el shifts from enfoque the de la mystery of Iglesia Christ cambia in the del desert misterio de to the Cristo en Paschal el mystery. desierto al misterio As a pascual. church, we accompany Christ Como Iglesia, throughout all the acompañamos events a leading Cristo up a to lo his largo de passion, todos los death, and eventos que llevan a resurrection. su pasión, muerte y We are resurrección. invited to look upon Christ Estamos crucified invitados a mirar a and to Cristo acknowledge the ugliness crucificado y of a our own reconocer sin, la which has fealdad nailed him de to the nuestro cross. pecado, que lo The clavó en la church cruz. affirms in her teaching La in the Iglesia afirma Catechism en su Iglesia y en that el it is not the Catecismo Jews who are que no to be son los blamed judíos for the quienes deben suffering and ser death of culpados Christ, por el but sufrimiento all y muerte de sinners, Cristo, all sino sinners. todos los pecadores. In paragraph 598, the En el Catechism says, párrafo in her 598, magisterial el teaching of her Catecismo faith dice, en su and in the enseñanza witness of her magisterial de saints, la fe y the en el church has testimonio never de sus forgotten that santos, sinners la Iglesia were the nunca ha authors and olvidado ministers of all que the los pecadores sufferings mismos fueron that the los divine autores Redeemer endured. y los instrumentos And the que paragraph then soportó el goes on to divino say, Redentor. Y taking luego into dice, account the fact that her teniendo sins en affect cuenta que Christ himself, nuestros pecados the church alcanzan does a not Cristo hesitate to mismo, impute to la Iglesia Christians no duda en the gravest imputar a los responsibility cristianos la for the responsabilidad más torments grave inflicted en upon el suplicio Jesus, de Jesús, a responsibility with which responsabilidad they have all con too la que often burdened the ellos Jews con alone. demasiada frecuencia han So if we're going to abrumado blame anyone únicamente a los for the judíos. crucifixion Así que of si hemos de Jesus, culpar a alguien por la then we should crucifixión de point the Jesús, finger at entonces ourselves debemos as señalarnos a Christians nosotros mismos con and el dedo acknowledge the como many ways cristianos that we have y failed reconocer las to muchas act like maneras en que Christ, nosotros hemos especially when we no celebrate the cumplido oppression of the poor, en actuar such como as Cristo, immigrants, especialmente cuando refugees, celebramos la the sick, opresión and the de los elderly. pobres, como los The inmigrantes, los Catechism concludes refugiados, this los enfermos paragraph y los with ancianos. a quote El from catecismo St. concluye Francis of este Assisi, párrafo who con la says, cita de San "Nor did Francisco demons de Asís crucify him. de Asís que dice, It is you, y los demonios Christians, who no son crucify los him que le han and crucificado, crucify him eres still, tú quien when you con delight ellos lo in has your crucificado vices y and los your sigues sins." crucificando todavía, So deleitándote en during los these final vicios weeks y of en los Lent, pecados. may we Durante look estas upon a últimas semanas crucifix de Cuaresma, with true pues, contrition and sorrow for contemplemos our el sins, crucifijo con verdadero so that our souls might be arrepentimiento healed. y dolor por nuestros May we pecados para que recognize the nuestras stripes on almas our Lord's sean back sanadas. as the scourges that are Reconozcamos unleashed upon our poor las llagas brethren en la throughout the world. espalda del Señor como May we see the el abandonment of the flagelamiento apostles
que desencadenamos sobre nuestros pobres hermanos en todo el mundo.
May we also hear the words of Christ Que upon the también cross escuchemos las palabras de and Cristo en la receive cruz from him the y healing balm of recibamos de mercy, Él so that we might el turn away from bálsamo our de sanación sins, de la misericordia, repent, para que le demos la believe in the espalda a nuestros gospel, pecados, and nos do what we can to arrepintamos, cooperate with creamos en el Christ in Evangelio repairing the y damage hagamos lo that que our sins podamos have para caused. cooperar con Cristo para reparar May the el daño water que and blood nuestros that pours forth pecados from the side han of Christ causado. Y que el wash agua y away la our sangre que sin emana del and costado bring de us to Cristo lave everlasting life. nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.